Versace avanza, la masa no será más mansa. Acá se construyó la nueva Colombia con fútbol de popular confianza. Esta es la alianza. Estos son los hijos del pueblo a quienes están atracando la educación pública. Todos estos muchachos que usted ve acá están peleando por su derecho a la educación gratuita y de calidad. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Soy estudiante latino, soy estudiante, estudiante, soy estudiante, estudiante, soy estudiante latino, soy estudiante, estudiante, soy Dicen que eres una tipa, un tipo tos. Yo soy realista, pido lo imposible y te lo hizo este fiasco. Prohibido prohibir es la cocina de los que aún sentimos asco. Rabia, pena y color, pero mi forma de hacer la guerra es haciendo el amor y cantando hardcore. Aquí no hay nadie que no sea pecador o pecadora. La revolución hay que hacerla ahora. Estudiantes sin demora, levante la mano las soñadoras. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a una live de Sexta-feira, donde analizamos aquí en la Inteligencia Cima de Media y analizamos la realidad continental de América Latina. Bienvenidos, mi nombre es Nicolás Filipic Mazó y hoy el asunto es varios. Tenemos una pipocada por diferentes momentos de países y ahí estábamos viendo qué acontecía en Colombia. En Colombia está aconteciendo un movimiento estudiantil muy interesante con este nuevo presidente que llega a Colombia, Iván Duque, con tantos problemas, con tanta controversia, con una elección ganada ahí, con muy poca diferencia, y él está teniendo un gobierno de derecha, quitando derechos y quitándole orçamento a la educación pública. Por eso es que más de 40 universidades en Colombia están en greve, están en las ruas, desde hace casi un mes, en Bogotá, Medellín, las principales ciudades de Colombia, en Cali, está aconteciendo este movimiento muy interesante, muy similar al que aconteció en Chile, no en el 2011, el movimiento llamado Movimiento de Pingüinos. Varios de esos líderes estudiantiles de aquella época son hoy diputados del Frente Amplio en Chile, y quién dice que en Colombia no sea momento para que una nueva generación interrumpa en acontecer latinoamericano de un país complicado, el país quizá o mayor aliado que tenga Estados Unidos en la región, sea Colombia, y ahora con un presidente que de derecha, más un presidente de derecha en Colombia como Iván Duque, sea momento para que a juventud resista no lugar donde tiene que ser, que es na rúa, y da forma que tiene que ser, que es sin violencia, haciendo paseatas, greves, denunciando a un mundo lo que acontece en un país clave para América Latina como es Colombia. Así que desde aquí, desde Inteligencia Cima de Media, mucha fuerza para Colombia, para sus estudiantes, para sus jóvenes. Estaremos contando aquí lo que acontece con este pedido. Ellos están pidiendo simplemente más grana, mayor orçamento para las universidades públicas. El gobierno está quitando orçamento. Es una cosa que acontece en muchos países. Pero en el caso de Colombia ha tenido una muy buena repercusión en la lucha de los estudiantes en la rúa. Y eso es muy importante. Vamos a mudar de país. Vamos a ir al sur para lo que es Ecuador. En Ecuador tenemos una situación compleja porque después de los 10 años de la década ganada con Rafael Correa, presidente ecuatoriano, que fez una transformación profunda de aquel país, una lucha con Chevron, por ejemplo, reformando la Constitución, que es una cosa muy importante, que un gobierno que se dice revolucionario tiene que hacer, es modificar la Constitución. No puede ser que gobiernos que tienen todo poder no hagan eso. Correa fez una revolución ciudadana, y esta constitución, que es una constitución que, por ejemplo, entre muchas cosas que hizo, le da reconocimiento a los pueblos originarios de Ecuador, convirtiéndolo en un país
plurinacional al mismo caso, mismo ejemplo que Bolivia. ¿Qué aconteció en Ecuador? En Ecuador, Correa, que fue electo y reelecto, él decidió que a continuidad de su gobierno iba a ser su vicepresidente Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque Rafael Correa tiene una esposa que es de Bélgica, él es belga, y tiene unos filhos, dos filhos. Entonces, a proposta de él, comentó esto públicamente, que él había falado con su esposa, que acabando el gobierno de él iba de alguna forma a compensar a su esposa, indo a morar en Bélgica para poder estar allá también un tiempo. Cuando Correa deja el gobierno en manos de Lenín Moreno, que ganó siendo apoyado por Correa va para Bélgica, comienza Lenin a convertirse en Lenin traidor moreno y empieza a hacer unas mudanzas de discurso y de forma de gobernar muy en oposición a las propuestas de Correa. Por ejemplo, colocando una cadena sin pruebas en un lofer, al mejor estilo Julian Assange, Lula, a Jorge Glass, vicepresidente de Correa, que había pasado en continuidad siendo vicepresidente de Lenin traidor moreno. Jorge Glass cumplió hace 2 días un mes de greve de fome. Nuestra solidaridad para eu conheço el amigo Jorge Glass, porque ¿qué acontece? Él estaba en la cárcel número 4 de Quito y él fue pasado por una cárcel de máxima seguridad de La Catunga, y eso, según él, complica su situación de seguridad en esa nueva cárcel. Entonces, por eso es que él está pidiendo que voltar a la cárcel 4 de Quito. Olha só que está pidiendo, no está pidiendo libertad, está pidiendo voltar a otra cárcel, Entonces, como el gobierno nega eso, comenzó una greve de fome que ya lleva un mes en Quito, en Ecuador. Así que nuestro apoyo siempre para Jorge Glass, un cara excepcional, vicepresidente de Rafael Correa, vicepresidente destituido de Lenin traidor Moreno. ¿Y qué pasó con Lenin Moreno? No día de ontem, él oficialmente pidió a renuncia de todo su gabinete de ministros. Él le pidió a renuncia. En un comunicado oficial que fue colocado en el Twitter de la página oficial de Ecuador, dice: a Secretaría Nacional de Comunicación informa que el presidente de la República, Lenin traidor Moreno Garcés, solicitó a renuncia de todo el gabinete ministerial, que él va a evaluar. Se realizará un proceso de evaluación durante las últimas semanas del año 2018 y se oficializará oportunamente los resultados a la ciudadanía. O sea, ¿qué está pidiendo? Que todo su gabinete renuncie. Siendo como es traidor Lenin Moreno, esto puede acabar en cualquier cosa. O sea, es muy sospechoso que un cara como Lenin Moreno pida renuncia a todo su gabinete, faltando poco para el fin de año. Alguna cosa Estados Unidos está tejiendo ahí entre manos, eu no sé, mas vamos aquí a ficar de olho lo que aconteza con este presidente polémico, un traidor absoluto. Boa tarde, Milson, que está asistiendo, Milson, que está en Curitiba cubriendo una conferencia muy interesante que a gente ya pudo asistir, vos aquí en nuestra página hoy de Facebook, y que de aquí a poco vamos a estar colocando una de las a pedido de Milson en YouTube para que usted pueda rever, pueda compartir con sus amigos, amigas, porque hay vida en Brasil con Bolsonaro presidente. Vimos esta semana, aquí transmitimos, pues nuestra página, junto con el Milson, retransmitimos o evento del Fórum de Pensamiento Crítico en Buenos Aires, donde faló a expresidenta Dilma, faló Cristina, una fala muy interesante. De Brasil todo el tiempo hubo personas de Brasil falando sobre el tema afro también. Estuvo Manuela de Ávila, Guilherme Boulos, Lindenberg Farias, muchas personas interesantes falando, copando ese evento ahí en Buenos Aires, porque Brasil fue o asunto. Brasil es o asunto en la mesa latinoamericana. Pero aquí
igual a Genchi trata siempre de olear para otros países. Colombia, con estudiantes en las ruas haciendo un movimiento social muy interesante que pone en jaque al gobierno. Lenín Moreno en Ecuador pidiendo a renuncia de sus ministros, muy exquisito ese asunto. Y vamos a seguir viajando por América Latina y vamos a ir a Perú. ¿Qué pasa en Perú? Bueno, vamos a explicar. En Perú, cada país tiene su FHC, ¿no? Cada país tiene su Fernando Henrique Cardoso. En Perú, el Enrique Cardoso de Perú es Alan García, ¿no? En Chile es Ricardo Lagos, en Argentina es Raúl Alfonsín, y así. ¿Qué pasó con Alan García? Alan García, no día cuarta-feira, él le pidió asilo en la embajada de Uruguay en Lima. ¿Y por qué? Porque él está siendo suspeito de cobrar Caixa 2 de Odebrecht, empresa brasileña que coimió a toda América Latina prácticamente. No tengo gobierno latinoamericano que no haya sido tocado por el lixo de Odebrecht. Entonces hay fuertes sospeitas de que ya está Toledo o el presidente preso, Ollanta Humala presidente preso, Fujimori que indulto que volta a prisión, la filia de Fujimori Keiko presa, y ahora Alan García iba a ser preso. Yo falei para aquí, ya falei muchas veces que a peor clase política está en Perú. Vos vas a decir, no, aquí en Brasil es terrible. No, olha, eu moré en todos los países y yo puedo dar fe de que a peor clase política de América Latina se encuentra en Perú. Están todos presos, empezando por ahí. Alan García pidió asilo en la Embajada de Uruguay. Y Uruguay, país muy especial, faló que va a estudiar o asunto. En vez de falar que no, tiene que ser ahí, no, va a falar. Y lo más posible es que Uruguay otorgue asilo político a Alan García, un político nojento, de derecha, un político violento, un embaucador, un cara deleznable como FHC en Brasil y Alan García en Perú. Bueno, a embajada de Uruguay quizá de ella para él o asilo político. ¿Qué está pidiendo el Frente Amplio de Perú? Se está armando ahí con partidos interesantes. Olia, de ella o cara aquí en Lima que tiene que ser juzgado. Es increíble, porque los caras que tienen que estar presos están libres en América Latina. Y los que tienen que estar ahí están presos. Es una cosa increíble. Bueno, escándalo con Alan García y partido político Frente Amplio, Juntos Perú, también se llama así, le pide al Frente Amplio de Uruguay, que está no poder, olha, desde Perú, las fuerzas democráticas, patrióticas, que lutan contra la corrupción, que durante muchos años fez muito dano ao Perú, saludamos a los compañeros pidiéndole, es motivo de esta comunicación, el escándalo que ha suscitado la audaz decisión del expresidente de la República del Perú, Alan García, en 2 periodos, él fue reelecto también, con fatos teñidos de corrupción, de solicitar asilo político en la Embajada de Uruguay en la ciudad de Lima, estando sometido, como está Alan García, a una investigación preliminar por parte de las autoridades judiciarias de Perú. Estoy leyendo textual o comunicado o partido Juntos Perú, que es una especie de Frente Amplio peruano. Dice, por delitos de corrupción implicados en la empresa Odebrecht y que obliga a Alan García a someterse a justicia como cualquier ciudadano y permanecer en el país por el mandato judicial en el marco de un procedimiento judicial transparente e imparcial propio de un país como Perú, donde priman la ley. Bueno, eso está, pongámosle. Siendo así y estando en curso una investigación en contra del expresidente Alan García por fatos de corrupción, hallamos que es improcedente el otorgamiento de asilo político a su favor por parte de Uruguay. Entonces,
pedimos a las autoridades uruguayas con buen juicio que no permitan que un procesado, con mayor razón un expresidente, fuya da justicia, por lo que recurrimos a nuestros amigos, camaradas del Frente Amplio de Uruguay, eso de camaradas estaría pensando, para que interceda ante las autoridades uruguayas con el fin de que esta solicitud de asilo no prospere, porque sería premiar a la corrupción y a la impunidad. Firma Juntos por el Perú, JP, que es el Frente Amplio peruano, pidiéndole al Frente Amplio de Uruguay que no faça este otorgamiento de asilo, porque el tipo está investigado, está siendo investigado por corrupción y quiere fugir, ¿entendeu? Está más suyo que una batata, ¿entendeu? Entonces, falamos de nuevo, vamos. Presidente Alejandro Toledo de Perú, preso. Presidente Ollanta Humala, preso por casos de corrupción, Odebrecht. Alberto Fujimori, presidente, dictador de Perú, asesino, genocida, preso, indultado, vuelto a prisión. A fila de él, Keiko Fujimori, una especie de leyenda frota peruana, también presa. A peor clase política. Con todo eso, o presidente Martín Vizcarra, bueno, es que sí, de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, no está preso, pero fuyó a su país de origen, Estados Unidos, porque Perú, além de eso, Perú es un país experto en elegir un presidente japonés y un presidente estadounidense, imagina. Entonces, solo ficó Martín Vizcarra, que dentro del panorama político peruano, que se entienda, está haciendo un gobierno muy interesante, y de aquí a poco, en pocas semanas más, en el mes de diciembre, se fará una consulta popular, un plebiscito, para reformar la Constitución en Perú, lo cual sería maravilloso. Sería un avance para Perú de milenios de avance, porque un país que tiene a peor clase política latinoamericana está en Perú. Y no me olvido de Bolsonaro, no es que eso Bolsonaro, no, hay cosas peores en Perú. Y así como esperemos que o asunto posa cambiar en Perú. Vamos para Argentina. Argentina, Buenos Aires. Bom, como falamos recién, na segunda feira y terza feira, con ayuda do amigo Edmilson, que está en Curitiba ahora en estos momentos, dando cobertura a un evento, unas conferencias muy interesantes que a gente puede asistir esta mañana aquí en la Inteligencia Moda Media, aquí en nuestra página de Facebook, y ya con Instagram propio, que Edmilson está ahí dándole una fuerza ahí a Instagram Ready, que uno no conozco, no domino, pero que sí a gente está lanzando. Na segunda terça-feira, como falava, a gente passou aqui, retransmitiu o sinal da Claxo, que fez o primeiro fórum social do pensamento crítico. Foi muito interessante e funcionou também porque agora em Buenos Aires, a partir da semana que vem, sexta-feira e sábado da semana que vem, comienza a reunión de G20. Los 20 países más grandes del mundo, entre los cuales de América Latina están Brasil, México y Argentina, hacen reunión en Buenos Aires. Los 20 presidentes de esos 20 países. Hasta ahora las reuniones habían sido en Estados Unidos, en Europa, México, pero vaya hasta Argentina es un riesgo. Porque está a cidade, a ministra de Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, desastre, ela falou que sería bom que os porteños, aquellos que moran en Buenos Aires, salgan da cidade, que no fiquen esos días porque va a estar todo cortado, no va a ter tren, no va a ter metrô, no va a ter colectivo, o aeropuerto va a estar fechado, todo o tránsito restringido, porque imagina, 20 presidentes, los más importantes, están desembarcando tanques, camiones, marines en Buenos Aires, segurança extrema. Por quê? Porque como vocês sabem, aqui a gente fala, a consciência en Argentina es muito importante, os movimentos sociais são muito importantes, y ellos están haciendo ya programada una contracumbre. Esos días que esa cumbre va a acontecer, la de G20, va a estar a pocos cuarterones
una contracumbre de organismos sociales, organizaciones sociales que se van a reunir. Claxo también, o Forum también fue una contracumbre, aunque ellos decían con razón, no somos a cumbre, ellos son a contracumbre. Muy bien, entonces ahí va a ficar muy tenso o asunto, y este gobierno de Macri no duda en ser un gobierno muy violento. Na segunda-feira à noite, falou aqui en nossa tela de Facebook, en nosso canal, falou Juan Grabois, do organismo CETEP, que es una organización de trabajo nas barriadas, nas comunidades, nas favelas argentinas. Ontem, en un episodio, entre aspas, confuso, murió, o sea, a policía argentina mató un manifestante de CETEP. Eu quero compartilhar con vocês a conferencia de imprensa que eles dieron ontem para que você tome dimensão do que aconteceu. Voy a tocar el celular aquí de tripé, deixa aí colocar o vídeo. Esto que ontem amigos da Confederación de Trabajadores da CETEP falaron ao país. No se sabe decir si son policías o no, en los cuales hay una discusión porque iban a entrar esos terrenos los vecinos y de muy mala manera Ahí tem un cara sentado ahí con camiseta naranja. Él es Juan Grabois, que estuvo en Curitiba y queriendo visitar al presidente Lula. No dejaron pasar, como él fue como representante del Papa Francisco, y le dejó un rosario para Lula. Él es parte de ese organismo y está ahí sentado en una conferencia de prensa. Nuestro compañero cae con dos impactos de bala de plomo, uno que le entra por la nariz, ¿no? Y le da. Él le recibió una bala en el rostro, este manifestante, y murió en el acto. Tiene un tiro también en la pelvis. Y en el hospital fue imposible la recuperación de un militante de CETEP, Rolando Orellana, que murió en la quinta-feira en Buenos Aires por el gobierno de Macri, gobierno asesino de Mauricio Macri. Y donde se los persigue a los compañeros, dice, los detienen. Tenemos 4 compañeros vecinos detenidos, 2 particularmente participan en lo que es el merendero Sol y Tierra de Villa Celina. Una de las compañeras nuestras está en periodo de lactancia, ¿no? Mientras está detenida, acusados de usurpación. Tiene una mujer grávida detida también. Ainda continúa en prisión. Distintas comisarías de la matanza estaban detenidas y detenidos en comisaría de Ciudad Evita. Hoy nos vemos en esta conferencia, en esta reunión, para comunicar algunos de los hechos que se dieron anoche, de vuelta madrugada particularmente, y que como consecuencia se nos fue la vida del compañero Rodolfo. Compañero para nosotros, para los que lo conocimos, que estuvimos trabajando juntos, desde una movilización conjuntamente con la CETEP el 7 de agosto, pasando por la planificación de nuestro trabajo. El gobierno de Macri, imitando las políticas de México y Colombia y Brasil, está asesinando a líderes sociales en Argentina. Los uniformes con los cuales los chicos de los torneos juveniles bonaerenses viajaron a Mar del Plata, del municipio de 3 de febrero. Estaba planificando con el equipo textil la confección de 6.000 guardapolvos para entregarle al Ministerio de Desarrollo allá en febrero. Digamos, eso era la tarea que estaba desarrollando nuestro compañero de la organización, aparte de ser padre de 5 hijos. O cara que fue asesinado era pai de 5 filhos. Una gran responsabilidad de nuestro compromiso, como siempre, con todo el pueblo argentino, estar al lado de ellos. Eso aí. Então, es un fato triste y común. Se está volviendo ahora en América Latina o asesinato de líderes sociales. A gente falou aquí que en Colombia, en México, en Brasil, en Río sobre todo, en Río de Janeiro, es muy común, de Marielle Franco para aquí, lamentablemente, o asesinato de personas de izquierda que hacen resistencia al sistema. Aquí en Argentina
ainda não havia acontecido nenhuma morte. Ontem foi a primeira de Eduardo Orellana, militante da CETEP, uma organização que trabalha em favelas com crianças, que dão comida para as crianças, educação, assistência em geral, e que estão já fazendo campanha para o ano que vem, para a eleição de Cristina. Esta polícia de Macri, desatada, violenta, dio muerte ontem a este militante social de base, de barrio, e o clima fica muito estranho, porque de aqui a pouco na Argentina, como a gente falava, a fim de semana que vem, tem a cumbre G20 e tem extremas medidas de seguridade, e já falaram que qualquer manifestação eles vão tirar a matar. Então é uma complexa, é um risco que correm todos. Os presidentes das 20 nações, corren os habitantes de Buenos Aires, aqueles que se manifiesten. Es un riesgo innecesario. ¿Qué necesidad hay de hacer una reunión del G20 en Buenos Aires solo para provocar? Es una reunión provocadora. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández, o anterior gobierno, desafió el orden establecido. Llegó a ONU como ley, y a ONU aprobó una ley de cómo, un ejemplo de cómo Argentina se sacó de encima esos fondos abutres que ficaban trabando a emisión monetaria y la economía en Argentina. Y entonces o modo en que o jeito en que el gobierno de Cristina se liberó de esa deuda, de esa dívida externa, fue un ejemplo para a nivel mundial, y a ONU tomó como ejemplificador ese proceso y creó un proyecto de ley propio para trabajar en contra de esos fondos que solo especulan con ficar más pobre, de dejar más pobres los países. Y eso se lo están cobrando a Cristina, no, al país, a los habitantes de Argentina. Entonces hacer una cumbre ahí es una provocación. Y eso no va a terminar bien. Lamentablemente, yo tengo que casi anticipar una noticia que uno quisiera, eso no va a terminar bien. ¿Por qué? Porque el argentino tiene en su DNA la manifestación en las ruas. Desde el 55, desde el 45, disculpa, con las personas indo para la Plaza de Mayo pidiendo por la libertación de Perón, pasando por el 55, cuando fue bombardeada la Plaza de Mayo, pasando por las mães y abuelas de Plaza de Mayo, que en plena dictadura se manifestaron caminando en derredor de la Plaza de Mayo, a los movimientos piqueteros, 2001, siempre es costumbre en Argentina ficar en las ruas. Y esta del G20 no va a ser la excepción. Se faz a cumbre, se faz a contracumbre. Y entonces, ¿qué acontece? Acontece que en este caso, el gobierno que está tiene mucha sede de matar, porque eso radicaliza posiciones. Y entonces esta cumbre es una provocación para eso, para que fique, y como decía alguno por ahí, cuanto peor, mejor. En este caso, cuanto más se desata violencia, mejor para quién, para el sistema, para que las personas se pongan con temor a olhar a realidade. E quando você olha com temor, você age com temor, e todo o que pensa parte de aí. Assim como foi a campanha de ódio em Brasil, que aqui Nayan Edmilson dio clases en sus lives explicando estas campañas de odio, también comienza en Argentina la campaña del temor. No solo de odio, ya del temor, para que las personas fiquen nas casas. O sea, aquí en Brasil, las personas que hacen panelazo na varanda. En Argentina, el panelazo es na rúa indo para la plaza. Esa es la diferencia. Y eso, ellos no gustan. Ellos no pueden impedir que você bata panela en su balcón. Pero ellos sí pueden impedir que você desce para la rúa. Porque ¿qué pasa? En Brasil, todas las personas del gobierno, diputados, senadores, todos están en Brasilia. Y você está en San Pablo, en Paraná, en Río de Janeiro, você no va a ir nunca a Brasilia. Y muchas personas no tienen cómo ir a Brasilia. En cambio, en Argentina, você camina 20 cuarterones y ya llega al Congreso. Y hace 5 cuarterones más y está en la Casa Rosada. Y rodea a los caras que están en el poder. Entonces, por eso es que
siempre hay temor de que las personas se manifiesten. Y colocar una reunión del G20 en Argentina, sabiendo que el argentino de por sí va a ser una contracumbre y va a ser una marcha, es provocador. ¿Y cómo uno puede decir a las personas en Buenos Aires no se manifiesten? Sería como decirles en Brasil, oye, no façam fútbol. A partir de ahora en Brasil va a haber béisbol. Imagina. Es una cosa que está no DNA de las personas. En el caso de Buenos Aires es la manifestación. Y ellos colocan una cumbre G20 para provocar o enfrentamiento. Porque siempre hay violencia contada por la media, aquella media que está abajo de inteligencia, siempre es dándole o visto aprobado al opresor y nunca al oprimido. Y entonces aspiran a que la clase media se radicalice y piense así. Olha só, piense bom. O presidente Macri quiere integrar a Argentina al mundo. Entonces él convida y él se anima a hacer una cumbre G20 y Argentina es parte del mundo. Bien. Ahora, los kirchneristas de Cristina se hacen marchas nas ruas, paseatas, para complicar a imagen mundial de Argentina. Es lógico que el presidente Macri, defendiendo los intereses del país, quiera expulsar a ellos de la rúa. Matando, reprimiendo, no importa. Pero tienen que dejar que Argentina sea un ejemplo para el mundo. Es así como ellos venden un relato de lo que acontece para esa inteligencia abajo de la media. Para nosotros que aspiramos a estar encima de la media con todos ustedes, sabemos cuál es el asunto. Es provocar eso porque a violencia siempre le conviene al opresor y nunca al oprimido. Que el opresor tiene más poder, tiene más posibilidades, tiene mucho más que vos en cuanto a violencia. En cambio vos como oprimido, ten siempre para perder. Si es que age con violencia. Entonces, yo creo que lamentablemente eso no va a terminar bien. Y entonces va a ser un diciembre quente en Argentina. Siempre los gobiernos de derecha le tienen terror al mes de diciembre en Argentina. ¿Por qué? Porque llega el fin de año, las personas quieren tener el derecho de hacer un fin de año con comida, hacer esas, entre aspas, celebraciones, festas, que a gente nombra así, que las personas llaman de festas. Y como no tienen comida, las personas empiezan a saquear supermercados. Diciembre es un mes complicado y el 1 de diciembre, que es el día que la cumbre de G20 termina, va a ser complicado. Así que una provocación del gobierno Macri que a gente aquí en nuestra página de Facebook denuncia al mundo y pedimos que você compartir los contenidos, porque en esa reunión va a estar Macri, Michel Foratemer, va a estar el presidente Peña Nieto de México, que deja o poder en diciembre, y nombré a México y quiero decir que la caravana migrante, la primera caravana de 4.000 ya está en Tijuana. El presidente Trump mandó fechar a frontera, va a fechar a frontera. Yo no sé si legalmente un país puede fechar a frontera, ninguém sai, ninguém entra. Ellos están en Tijuana, en los alrededores de los pasos fronterizos de México a Estados Unidos. El 1 de diciembre asume el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es un cara excepcional, que es un cara que está colocando mucha esperanza en México, en un discurso de izquierda maravilloso. Y entonces, ¿qué fue eso Donald Trump? Especulando con eso de que el 1 de diciembre asume un presidente que podría ofrecer espacio para estos migrantes, fue esa campaña Stay in Mexico, fica en México. Fechar las fronteras. Está aconteciendo eso, amigos. 4.000 personas, 4.500, 5.000, yo que mucho más, ya está en Tijuana, que es la última ciudad del norte de México, y de ahí pasa, de ahí sigue a la siguiente ciudad de San Diego, California, Estados Unidos. Y California, o gobierno de California, es un gobierno de izquierda. Es un gobierno muy progresista, que ya o alcalde de California, ya o cara, faló que le va a aceptar a los migrantes, mexicanos, salvadoreños, hondureños, sean bienvenidos a California. ¿Y qué va a hacer el presidente Trump, que tiene más poder, lógico, que el gobernador de California? Bueno, en los próximos días
otra cosa interesante, porque Donald Trump va a estar en Buenos Aires. Y entonces, o segundo Donald Trump, Mike Pence, es el que fica a cargo. Entonces Donald Trump podría ordenar pelo telefone desde Buenos Aires a tirar contra los migrantes que Donald Trump llama de invasores. Olha, si Orson Welles fez o a Guerra dos Mundos faz casi 80 años, se quedó corto. Bom, pasamos ao último asunto desta live, que é Chile. E eu não vou falar esta vez, vou deixar que falen meus amigos do Frente Amplio chileno. Vamos a explicar sí, un contexto mínimo antes. En Chile você tem una luta de cientos de años entre o gobierno de Santiago y a etnia mapuche. No que es la América hispánica, saco esto Brasil, os incas fueron una tribu, una cultura india que conquistó todo a su paso. Muy violenta, los creadores de Machu Picchu, muy violenta, ellos llegaron a Argentina, les conquistaron mucho y llegaron casi hasta Mendoza, pasando por encima de todas las otras culturas aborígenes en América Latina. Tehuelches, tobas, todos arrasados por los incas. Eran muy violentos. Solo hubo una etnia con los cuales los incas no pudieron, que fueron los mapuches. Nunca pudieron contra los mapuches, que habitan o sur de Chile, a mayoría, y un poco sur de Argentina. Y ellos retrocedieron. El español en América Latina, igual que el portugués, conquistó con violencia estos países, estas tierras, e inventó los países. Nunca pudo el español derrotar al mapuche. La única etnia que siguió en pie, o único pueblo originario que siguió en pie en América Latina, fueron los mapuches en Chile. Y entonces siempre el mapuche es símbolo de resistencia contra el huinca, el español, el blanco, ¿entendeu? En lo que va de democracia en Chile, desde el año 1990, 28 años de democracia, ha habido más de 10, hallo que 15 hasta 20 mapuches muertos por la policía, los carabineros. A Gendarmería de Chile, la policía, va hasta la zona de Araucanía, así se llama o estado, la Araucanía. Ahí moran los mapuches, tienen sus tierras arrasadas permanentemente por la industria de la forestación, siempre extranjera, por supuesto. Y siempre ese conflicto faz décadas. Una última, pero ¿qué acontece en Chile ahora? Los gobiernos de Bachelet, de izquierda, mataban mapuches. O gobierno de Piñera, el primer gobierno, mató mapuches. Y ahora, en la última cuarta-feira, día 14, aconteció otra muerte por la espalda, por las costas de un joven mapuche, Camilo Catrillanca. Chileno, mapuche chileno, ¿no? Obvio. ¿Cuál es la diferencia? Que en Chile siempre hubo dos posturas políticas como en Estados Unidos. Vos tenías a derecha y a derecha. O sea, la concentración de derecha y los partidos de derecha del presidente Piñera. El Partido Comunista chileno en este país siempre fue oposición, siempre fue de izquierda. Mas no último gobierno se sumó al de Bachelet y perdió identidad. Pasó a ser un partido lavado, un partido de centro-derecha. En su gobierno, en un gobierno comunista, se mató mapuches también. ¿Qué pasa? Hace un año en Chile ingresó el Frente Amplio, una fuerza joven que entre muchos partidos tiene o glorioso Partido Humanista, del cual eu sou parte también, y modificó o peso político. Ahora la oposición es el Frente Amplio. Y como en Chile no tiene reelección, Piñera no puede ser reelecto, de aquí a 2 años no tiene un Bolsonaro acá en Chile, y entonces
o próximo presidente chileno, quizás presidenta, va a ser de este Frente Amplio. Y entonces este asesinato de este mapuche, que ahora a gente va a escuchar, va a oír un audio y va a ver imágenes al respecto sobre el asunto, esta muerte fue distinta. Hubo mucha movilización en Chile. Hubo panelazos, fato inédito en Chile. Nunca aconteció aquí un panelazo a la Argentina, digamos, descendo para la puerta de tu predio y haciendo ahí barullo na plaza. Eso en Chile es impensado. Hasta ahora hubo la revolución de los estudiantes, como ahora en Colombia, aquí en Chile en 2011. De ahí muchos jóvenes son hoy diputados por el Frente Amplio y continúan la lucha con el mismo discurso faz 10 años. Y ahora acontece esto, que a clase media, que no es mapuche, que mora en Santiago, en edificios muy cómodos, en predios muy cómodos, con todas las comodidades, están protestando fuertemente contra ese asesinato que el gobierno fez con el Comando Jungla, unos policías chilenos entrenados en Colombia, que ellos se entrenan para luchar contra estas guerrillas y narcotraficantes en Colombia. Los paramilitares entrenan a policías chilenos y ellos combaten con esa lógica guerrerista a un pueblo desarmado y a un pueblo pacífico pero resistente como el mapuche. Ahora vamos a ver, vos nunca asistió a esto en Brasil, que son imágenes de cómo la policía reprime a personas chilenas de etnia mapuche en Chile. Nunca vos va a asistir eso ahí. Porque eso no es a publicidad que Chile vende al mundo, de país perfecto. No está imperfecto. Es un país violento, injusto. Solo que ahora ten una generación que no vivió la dictadura, hasta que fue aquí, fue hasta la década del 90. Fue quizá, el último país en salir de la dictadura fue Chile en América Latina. Y entonces, ¿qué acontece con eso? Esta generación no tiene miedo. Aquí en Chile, a generación que tiene 40 años, mi generación, tiene mucho miedo. Porque cuando la dictadura estaba, ellos tenían 15 años. Ellos vivieron la dictadura. Entonces, ficaron con miedo. La siguiente generación nunca experimentó dictadura. Entonces, ellos no tienen miedo. Y salen para las ruas para bater panelas contra la muerte por las costas de un chileno de etnia mapuche. Vamos ahora a oír un audio de o Frente Amplio, que va a explicar muy bien lo que está aconteciendo en la Araucanía, en la zona sur de Chile, y vamos a asistir imágenes de cómo los carabineros chilenos entrenados en Colombia reprimen a mujeres, grávidas, crianzas, para ellos no tienen diferencia. Ahora, como el gobierno sabe que el Frente Amplio, fuerza de izquierda, va a ser poder, va a llegar al gobierno de aquí a 2 años, y les quieren impedir eso, o único jeito de les impedir es agravar o conflicto no sur. ¿Para qué? Para que cuanto peor, mejor. A misma lógica que hace Macri en Argentina, de hacer más violencia para que las personas tengan que decir, oye, ¿quién protege a los mapuches asesinos, guerrilleros o Frente Amplio? Ah, no, tenemos que votar por la derecha conservadora que nos va a salvar. Esa lógica bolsonarista de ver a vida es con que a única ferramenta, terrible esto que voy a decir, pero es verdad, a única ferramenta que hoy tiene el gobierno chileno para impedir que el Frente Amplio sea poder es matar mapuches. Repito, para que fique claro, a única posibilidad de que el gobierno tiene de sobrevivir y que no sea gobierno el Frente Amplio de izquierda de verdad, en 2 años y medio más, aquí en Chile, es matar mapuches. Y a eso van, a matar mapuches. Ya hubo un muerto, Camilo Catrillanca, y hubo mucha represión en 3 días. Crianzas reprimidas, más grávidas reprimidas, avós reprimidos también. Vamos a asistir eso y a oír este audio. Deja ahí colocar, disculpa por la desprolijidad, pero a urgencia vale la pena. Vamos a colocar el audio
dos amigos del Frente Amplio falando sobre esta morte. Bueno, estamos aquí como Frente Amplio, la Mesa Nacional del Frente Amplio, los grupos de derechos humanos de las distintas organizaciones y los grupos programáticos para discutir a propósito de la coyuntura que nos abre el asesinato de Camilo Catrillanca, que es expresión de la violencia colonial y racista que ha ejercido el Estado de Chile en contra de los pueblos originarios. Nosotros reconocemos eso, lo ha ejercido el Estado de Chile en nombre y en defensa de los intereses del gran empresariado, y nosotros como Frente Amplio lo hemos estado discutiendo. Tenemos una propuesta que vamos a presentar hoy día, que esperamos ayude a avanzar, y la queremos dialogar con las comunidades mapuches y con las naciones originarias en general. La vamos a presentar ahora con mis compañeros. Nos ponemos a disposición del pueblo mapuche y de las naciones originarias para colaborar en la lucha que están llevando a cabo contra el despojo, el racismo y la militarización que ha ejercido el Estado en nombre de los grandes poderes económicos. El detalle de la propuesta, que después la vamos a presentar también por escrito, la van a dar mis compañeros. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Pupeñi, Puhuenei. Hola a todos, hola hermanas, hola hermanos, a todas las comunidades que nos observan. Nosotros como Frente Amplio hemos decidido ponerla a la disposición de todos los pueblos originarios que hoy en día el territorio nacional que siguen en lucha. No podemos permitir que las políticas neoextractivistas del gobierno sigan utilizando nuestros recursos primos en nuestro territorio. Es la hora de decir que como Frente Amplio nos ponemos a la disposición, hacemos un llamado al diálogo para unificarnos y luchar contra un enemigo común y avanzar en materia de derechos. Eso. Kunamata Gilayanaka Cuyanaja, Nayasutija Ariel León Bacián. Para nosotros es una magnífica noticia que el Frente Amplio se esté poniendo a disposición de la lucha de los pueblos originarios. A nuestro juicio se han producido una gran cantidad de encuentros entre el Estado y los pueblos originarios que han sido absolutamente inconducentes, en los cuales el Estado ha nominado y designado a los representantes indígenas a dedo. Nosotros creemos que la única salida es un diálogo político, pero un diálogo político sustantivo y real, con los verdaderos representantes de los territorios, sin excluir a las personas que están sufriendo en las comunidades y en los territorios las agresiones del poder transnacional, las agresiones del poder minero, de las forestales, de las salmoneras y otras empresas que lo único que hacen es dañar los territorios y también dañar el tejido social, poniendo fin a siglos de supervivencia de los pueblos originarios. Creemos que es necesaria la desmilitarización de las comunidades mapuche, pero también en las comunidades del norte y del sur, donde hay agresiones, asesinatos, a veces incluso sin investigación. También creemos que es necesario dotar a los pueblos originarios por fin de un verdadero empoderamiento, reconocer las autonomías territoriales, vale decir que los pueblos originarios dejen de ser prácticamente juntas de vecinos, como lo señala la legislación actual. Nosotros creemos que es necesario avanzar hacia regímenes de autogobierno local que empoderen verdaderamente a los pueblos originarios ante este poder transnacional, que lo que hace es utilizar la estructura estatal, Carabineros de Chile y las fuerzas de represión para imponer un modelo extractivista que lo único que hace es destruir los territorios y tener a la población indígena más pobre aún de lo que ya está. Para nosotros es una grata noticia, porque bueno, el documento que se presentó hoy día es un documento que es propositivo, es un documento inicial. El Frente Amplio se pone a disposición a efectos de acudir, hacerse presente a los territorios de las comunidades para efectos de dotar a esta estrategia de mayor profundidad. Es necesario escuchar a las comunidades, no es posible que las políticas públicas se sigan armando desde Santiago. Por el contrario, agradecemos, digamos, la política del Frente Amplio de abrirse un diálogo con las comunidades, con los pueblos y con las naciones originarias para efectos de dar lugar a una solución definitiva, sustantiva, a un problema centenario que no lo hemos provocado nosotros como pueblos originarios, sino que lo ha provocado el Estado, que ha actuado como fachada del poder transnacional, del poder empresarial y de una élite que no quiere soltar el poder. ¿Ese documento cuántas propuestas son? ¿A quiénes se le entrega finalmente?
Ese documento tiene 3 ejes. Uno de esos son algunas cuestiones que nosotros vamos a hacer como Frente Amplio para ponernos a disposición de la lucha de los pueblos originarios, y entre esas vamos a viajar como Mesa Nacional del Frente Amplio a Ercilla a tener una reunión allá con el Frente Amplio de allá, pero también con las comunidades para empezar un diálogo y ponernos a disposición de esa lucha. Luego tenemos propuestas para abrir un diálogo sustantivo y vinculante que permita realmente avanzar en una solución del conflicto mapuche con las naciones originarias, y proponemos también avanzar en autonomía, autodeterminación de los pueblos originarios. Y en tercer lugar, le pedimos al gobierno y esperamos que tome nota de esto, que asuma ciertas medidas de parte del Estado concretas para que garanticen ciertos mínimos para que pueda realmente existir un diálogo que permita avanzar en una solución del conflicto. Y eso es desmilitarización inmediata del Gualmapu, fin del Comando Jungla y fin de la policía militarizada, y medidas concretas de intervención civil de carabineros y de las Fuerzas Armadas, porque es la única manera de terminar con esta política de militarización que el Estado está representando los intereses del gran empresariado. Me gustaría consultarle, el día ya el presidente llega a la Araucanía. ¿Cuánto soluciona o no el hecho, y si se demoró mucho también el presidente en llegar a la zona? La verdad es que nosotros creemos que una visita más seguramente le está tratando de apagar el propio incendio que ha provocado la propia política que ha sido mantenida por todos los gobiernos que después de la dictadura, medidas poco sustantivas. Él está en este momento impulsando el plan en Araucanía, que lo que hace es hacer un avance en los activistas en los territorios. Finalmente ese plan, lo sabemos, va a fracasar, no va a dar solución al conflicto entre los pueblos originarios y el Estado. Entiendo que está tratando de conversar con todos los actores, pero se le van a cerrar las puertas inevitablemente, porque el asesinato del hermano Camilo fue una cosa horrorosa, y evidentemente las comunidades están resentidas, están con dolor. No solamente el territorio mapuche, tanto en el norte como en el sur, los gestos de solidaridad han sido todos unívocos en cuanto a cerrar filas en favor del pueblo mapuche y de los pueblos originarios en general. El Instituto Nacional de Derechos Humanos también entregó una encuesta hace poquito que habla de la percepción de la gente que tiene acerca de las violaciones de derechos humanos, y habla de que los pueblos originarios son el primer grupo y el más afectado en cuanto a violación de derechos humanos. ¿Qué les parece también esa percepción que la gente tiene con respecto a eso? Evidentemente el conflicto con el gran empresariado y con el Estado. Sabemos que amplios sectores del pueblo chileno están en favor de la causa de los pueblos originarios. El mismo INDH ha apoyado bastante el territorio mapuche. Existen 2 sentencias de la Corte Suprema condenando a los carabineros por violaciones de derechos humanos a los niños de Temuco y Cuy, y también hay una de la Corte de Apelaciones de Temuco. Sin perjuicio de ello, entendemos que no podemos tampoco estar ganando juicios que no se cumplen. O sea, la idea es llegar a un diálogo político. La solución no es judicial, la solución no es militar, la solución es política. Por eso apostamos a un diálogo de alto nivel entre los pueblos originarios, los verdaderos, o sea, los reales representantes de los pueblos originarios de los territorios, y las autoridades del Estado, en un diálogo vinculante. Porque esa es la única manera de poder lograr llegar a una solución sustantiva, si no van a ser puros parches. Y por eso también una de las cuestiones que proponemos es una política de reconocimiento real y político de las violaciones a los derechos humanos, porque no basta con las causas judiciales, sino que aquí el Estado y la sociedad completa tiene que tener un diálogo que reconozca y repare las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han sufrido los pueblos originarios. Muchas gracias. Eso ahí, amigos. El conflicto en Chile es muy grave, el conflicto en Chile es fuerte, es tremendo, y lo que sí tenemos que decir, que es importante, que toda esta policía que vos acaba de asistir, que reprime a los manifestantes, es una policía que graba todo eso en sus cámaras GoPro. Y uno de los policías que reprimió y que mató a Camilo Catrillanca, él le declaró al gobierno, cuando les pidieron pruebas, porque están investigando, claro, a policía investiga a policía, ¿no? Una cosa que se sabe que no va a acontecer nada. Él
falou que ele havia apagado as imagens da câmera porque nessas imagens daquele operativo onde murió en Mapuche, eles mataron, tinha imágenes íntimas con su esposa que ele apagou para no tener problemas. Imagina cuál es el nivel de argumento. El nivel de argumento es pobrísimo, es una falta de respeto, y en cualquier otro país un presidente así renuncia, un ministro así renuncia. Aquí siguen en pé. Bom, amigos, eso fue todo por hoy. Fue una live extensa con muchos temas, pero eu achei importante para que você saiba qué está aconteciendo en estos países. Falamos de Colombia, falamos de Ecuador, falamos de Perú, de Argentina y de Chile. Ya tengo un programa completo. Compartilhe esta live con sus contactos, sus amigos y amigas, para que eles saiban qué acontece en América Latina y para que eles conozcan nuestra página, que tem muito a compartir todos los días. A gente aquí no para, a gente aquí mostra otra realidad, un otro relato, para que no seja más solo un solo relato, una sola voz hegemónica a que crezca. Y también nuestra página de YouTube, você puede encontrar todos estos vídeos para compartir, y ahora incluimos también nuestra página de Instagram, donde a gente también compartir imágenes y conteúdos para ser divulgados en internet, en esta nueva media que a gente aspira a transformar y a convertir en una media más inteligente. Bueno, eu me despido por aquí. Para vocês que asistieron, mucha paz, fuerza y alegría.